Otra vez la bienvenida y los buenos días. Esta vez no va a ser tan breve. El propósito de esta presentación tiene como tres tiempos. Una descripción histórica, una línea del tiempo que nos permita comunicar algo de lo que ha sido la historia de la ganadería en nuestro país. En segundo lugar, el desarrollo institucional y la tecnología del hoy. Y por último, lo que aspiramos sea un planteo de por dónde vemos que están las oportunidades y los desafíos en la construcción de lo que en Uruguay nos gusta llamar el Uruguay agrointeligente. En el año 1611, en esta región de América Latina, había unos pocos miles de indígenas que estaban en la etapa paleolítica y se había producido las primeras inmigraciones de españoles y portugueses. En el año 1611, Hernandarias introdujo en las costas en la frontera con la Argentina, a 350 kilómetros de este lugar, 4 toros y 78 vaquillonas, que constituyeron el inicio de la creación de la riqueza ganadera en nuestro país. Más de 100 años después, en 1724, se fundó recién la ciudad de Montevideo. O sea que tenemos 100 años de ganadería antes de que se funde una ciudad importante en nuestro país por españoles, que fue la ciudad de Montevideo. Un detalle anecdótico es que tan solo 5 años después de la fundación de Montevideo, una de las primeras decisiones que tomó el gobierno de la ciudad, que en ese momento tenía algo así como 300 habitantes, fue la identificación obligatoria del ganado mediante una marca. Y la primera marca fue de un señor Antonio Figueredo. No sé si tiene algo que ver con el del fútbol para los uruguayos, pero Antonio Figueredo fue el primer representante, el primer destinatario de la primera marca. En el año 1780 llegaron los primeros saladeros. Hasta ese entonces la ganadería vacuna tenía como producto el cuero y el sebo. Con la instalación de los primeros saladeros empieza el primer e incipiente desarrollo industrial. En el año 1830, el Uruguay se declara independiente. Quiere decir que 200 años después de la introducción de la ganadería, nuestro país logra la independencia y en su escudo nacional adviertan que hay un vacuno. Un vacuno que simbolizó el trabajo, un vacuno que no tiene nada que ver con las características morfológicas y genéticas de nuestros vacunos de carne de hoy. Pero somos el único país del mundo que tiene una vaca en el escudo. En 1863 no solamente se instala la primera industria en el Uruguay, sino que esa industria tiene que ver con la carne y además esa industria se basa en la incorporación de una innovación que fue el extracto de carne desarrollado por el doctor Liebig. Como ustedes recordarán, el doctor Liebig fue un científico alemán que, además de inventar el extracto de carne, diseñó el proceso físico-químico por el cual el nitrógeno atmosférico se transforma en el fertilizante nitrogenado conocido como urea, y fue el precursor de la revolución de los cultivos en el mundo mediante la fertilización nitrogenada. Ese emprendimiento ya fue el primer emprendimiento que, además de ser innovador, tuvo una lógica de inversión extranjera bajo forma corporativa, porque el doctor Liebig financió ese emprendimiento sobre la base de la captación de una cantidad de inversores ingleses que decidieron posicionar en Uruguay esa primera industria. La marca Fraiventos de Corned Beef. En 1875 se establece la identificación obligatoria del ganado.
En 1876 llega el primer buque frigorífico que transforma el negocio que era primero para cuero y para cebo, con los saladeros para tasajo, con el extracto de carne, el primer emprendimiento industrial, con el barco frigorífico, la construcción de lo que hoy se conoce como cadena de suministro, pero que no hubiera sido posible en un mundo que se proyectó desde el inicio a la exportación de carne si no hubieran habido estos avances tecnológicos. En 1924 se instala donde estaba la compañía Liebig, uno de los frigoríficos más grandes en su momento del país, que fue el frigorífico Anglo, en la ciudad de Fraiventos. En el año 1967, y me quiero detener un minuto acá, se crea el Instituto Nacional de Carnes. Ese instituto que tiene representantes del gobierno, representantes de los industriales y representantes de los productores, que ha trabajado fuertemente y exitosamente en diversas actividades que van desde la información, la regulación, el control de la calidad y sobre todo la promoción. Me gusta decir y me gusta decir públicamente que los productos publicitarios, que las ideas de marketing más ingeniosas que el Uruguay ha creado, han sido creadas por el Instituto Nacional de Carnes, y acá hay una persona que estoy viendo a la cual a ella y a su equipo le reconozco ese mérito. En el año 1973 se establece obligatoriamente un sistema de control por el cual, para quienes nos visitan por primera vez, permítanme explicarle, cada uno de los establecimientos agropecuarios de este país, de los establecimientos ganaderos, que son más de 40.000, está georreferenciado en un catastro donde figuran exactamente las hectáreas y la ubicación geográfica y con un número. Y cada movimiento de animales que se generó a partir de ese momento tiene que tener un documento que se llama Guía de Propiedad y Tránsito, que obliga a que quede registrado y que quede incluso en la seccional policial documentado el movimiento de ganado que se hizo. Uruguay hoy es reconocido en el mundo por tener una trazabilidad universal y obligatoria. Esa trazabilidad fue posible, entre otras cosas, porque previamente existió ese sistema de registros. En el año 2004, con una formidable y comprometida iniciativa del Instituto Nacional de Carnes, se establece una trazabilidad dentro de la industria frigorífica, lo que en Uruguay se conoce como el sistema de las cajas negras. Es un sistema de registros de todo lo que pasa dentro de la industria frigorífica, desde la llegada del animal hasta la planta de desosado. Pero en el año 2006, Uruguay decide transformarse en el primer país del mundo que tiene a la trazabilidad individual como obligatoria, desarrollada como un bien público y financiada por el gobierno. De tal forma que hoy tenemos 12 millones de vacunos que están todos identificados con una caravana electrónica, que sabemos exactamente dónde nacieron, a dónde fueron, qué edad tienen, en qué lugar se faenaron. En esa historia, o esa es la historia, veamos en unos pocos minutos si puedo hacerles un breve resumen de las características más importantes del Uruguay ganadero. ¿Cómo hago funcionar el video? Está el audio, ¿no? Sí. No. Agriculture and livestock have always been Uruguay's leading exports. The natural conditions mentioned by Hernandez, along with the efforts of producers associated with research in agriculture and
En nuestro país, que como verán estamos en este momento en pleno invierno, pero con unos días muy agradables, la variabilidad de nuestro clima es nuestra constante, por decirlo de forma figurada. Las gráficas que ustedes ven ahí abajo es la diferencia de milímetros de lluvia para un mismo mes en una misma localidad entre diferentes años. La variabilidad de nuestro clima es una característica importante. Esa variabilidad creemos que está o que tiene riesgo de ser incrementada por los efectos del cambio climático, y veremos más adelante las implicancias que esto tiene con nuestro negocio. Pero esas dos fotografías indican diferencias entre un año muy seco y un año muy lluvioso en una zona, en una baja. Son frecuentes sequías severas. La última sequía que tuvo el Uruguay en el año 2008-2009 tuvo un impacto medido directa e indirectamente sobre nuestra economía de más de $1.000 millones. Nuestro sistema productivo, brevemente, porque tendrán oportunidad de verlo, es un sistema productivo basado en 84% de pasturas naturales, un 16% de pasturas mejoradas. Hemos desde hace muchos años prohibido por ley el uso de anabólicos y de hormonas. Desde hace muchos años hemos prohibido el uso de proteínas de origen animal en nuestros alimentos o en nuestros concentrados. Tenemos un conjunto extenso de normas públicas y de controles de fiscalización que nos permiten afirmar que eso se cumple. Hemos desarrollado una ganadería basada en una genética de razas británicas, básicamente Hereford y Aberdeen Angus. El Uruguay crea su ley de policía sanitaria en el año 1910 y en la sanidad de nuestros rodeos, construida como política pública y desarrollada como bien público, radica la posibilidad de que Uruguay acceda a la mayoría de los mercados posibles del mundo. Hemos definido la trazabilidad, como mencionaba. Hemos construido la política de inocuidad alimentaria desde una perspectiva horizontal e interinstitucional. Hemos avanzado rápidamente en los últimos años en todos los aspectos vinculados a cumplir con los estándares de bienestar animal. Hemos construido todo eso al tiempo que fortalecíamos las instituciones públicas con participación público-privada. Las consecuencias de eso son que producimos unas 570.000 toneladas de carne, de las cuales 400.000 se exportan a más de 100 países. Cuando hablamos en carne vacuna, tenemos todavía una producción incipiente en producción de carne ovina. El ovino en el Uruguay ha sido históricamente dedicado a la producción de lana. El desarrollo de mercados de carne ovina se transforma en una excelente oportunidad de desarrollo para el Uruguay. Lo que está en color naranja muestra la importancia que han tenido las exportaciones de carnes y derivados, pero también obsérvese que estamos en un país que ha multiplicado en más de 4 veces el volumen de las exportaciones agrícolas y han crecido otros rubros conjuntamente con la ganadería. Hay un detalle, en el Uruguay tenemos 4 vacas por habitante. Además de tener una vaca en el escudo y además de que cada vaca disponga de una cancha de fútbol donde criarse, somos un país donde la relación es de 4 vacas por persona. El 55% de la superficie nacional todavía son pasturas naturales.
Pero vivimos en un mundo donde algunos indicadores de las Naciones Unidas afirman que en los próximos 20 años 3.000 millones de personas pasarán a la clase media. Y uno de los indicadores de pasar a la clase media es el avance en la dieta. Es pasar de una dieta basada en alimentos vegetales y consumir proteínas animales. La demanda de carne vacuna, todos ustedes saben mejor que yo que tiene una proyección de crecimiento sostenido, y ese mundo que nos va a demandar más carne también nos está demandando otros productos sobre los cuales hay un efecto de competencia por los recursos naturales, pero también por los recursos de capital y por los recursos humanos. Vivimos en un mundo donde ha aumentado fuertemente el destino de alimentos a la producción de biocombustibles y donde buena parte de los commodities agrícolas, soja y maíz, se destinan a la conversión en proteínas animales. Obviamente que hay, como ustedes conocen, relaciones de eficiencia de conversión diferentes entre un pollo y una vaca, pero eso no quiere decir que no haya atrás del aumento de consumo de proteínas animales en el mundo la razón de por qué ha aumentado la demanda por los granos. Esa competencia nos lleva a una competencia por el uso de la tierra, y esos dos paisajes son del Uruguay. La foto de arriba podía ser una foto tomada hace 15 años y la foto de abajo es una foto tomada en el mes de noviembre o principios de diciembre del año pasado. Es el mismo lugar, lo que nos lleva a una situación en la cual la agricultura compite hoy en el Uruguay por la tierra con la ganadería. La línea del tiempo que les describí tiene un comportamiento hasta el año 2000. A partir del año 2000 hay un cambio. A mí me gusta decir que no estamos en una época de cambio, sino que estamos en un cambio de época. Uno de los aspectos donde se puede medir el cambio de época es este. Eso ha determinado un aumento muy fuerte en los últimos años del precio de la tierra en el Uruguay, y ese aumento del precio de la tierra ha venido de la mano de una fuerte inversión. El Uruguay pasó de ser un país donde la inversión medida en términos de Producto Bruto Interno era del 13 o 12% y hoy, esto no está actualizado, es del 24%. Y esas inversiones vinieron de la mano de la incorporación de innovaciones tecnológicas que han provocado un cambio importante en la productividad total de los factores. Si ustedes observan esas dos gráficas, yo las repito siempre estas gráficas porque creo que esta es la revolución productiva más importante que ha habido en nuestro país. La gráfica de abajo nos muestra el valor atribuible a la mayor cantidad de insumos. Más tierra, más fertilizantes, más combustible. Pero la gráfica verde nos muestra cuál ha sido la evolución de la productividad. Y lo que vemos es que lo que ha cambiado, además de que aplicamos más recursos, es que la productividad global de los recursos combinados ha aumentado de una forma muy importante. La agricultura ha tenido una respuesta mucho más rápida que la ganadería en este aspecto. Y ese es el desafío de la ganadería en el Uruguay. En esas circunstancias ha bajado la superficie dedicada al pastoreo, pero se ha mantenido o ha aumentado levemente la producción total, por lo cual es evidente que hemos tenido un aumento de productividad. Ese aumento de productividad no ha tenido la respuesta que ha habido en la producción agrícola, pero ha habido un aumento de productividad. Somos más productivos en menos superficie y lo que es más importante cuando hablamos de ciclos biológicos, somos más productivos porque acortamos los tiempos de producción. El desarrollo de la agricultura en el Uruguay en esta década pasó de tener una agricultura de lo que se conoce como labranza convencional a la labranza en forma directa, con incorporación de tecnología, con cero laboreo, lo que no significa
que no tengamos riesgos desde el punto de vista ambiental, y por lo tanto el Uruguay desarrolló una muy comprometida y yo diría valiente política pública que apunta a que en el Uruguay la agricultura esté planificada en función de la capacidad de uso que cada suelo tenga. Eso nos lleva irremediablemente a la necesidad de ir a un sistema de rotaciones agrícolas. En esas rotaciones agrícolas, los granos forrajeros, maíz, pero fundamentalmente sorgo, se transforman en un elemento clave para darle sustentabilidad a la rotación agrícola. Y ese grano forrajero, que no tiene un comercio internacional fluido, se transforma en una excelente oportunidad de construir sinergia con la ganadería. Es cada vez más común ver este paisaje en los campos uruguayos. Animales que nacen y se crían a cielo abierto, pero que en determinados momentos del año, donde hay una deficiencia nutricional, en lugar de aplicar heno, como en algunos lugares del país y en otras partes del mundo se hace una tímida suplementación con granos sin que los animales dejen de estar consumiendo pasturas y estar al aire libre. Con esos cambios, a mí me gusta hablar del mundo de oportunidades, el mundo de los 9.000 millones de habitantes, el mundo de los 3.000 millones de clase media, el mundo de 73% de aumento proyectado en la demanda de carne, pero también el mundo de los desafíos. Cumplir todo eso de una manera exitosa nos enfrenta a un conjunto de desafíos como país. En primer lugar, la sostenibilidad en el uso de nuestros recursos naturales. En segundo lugar, la necesidad de hablar de cambio climático en la doble fase de mitigación y adaptación. El discurso internacional sobre cambio climático se divide claramente entre mitigación y adaptación. Las posiciones de los países en la negociación internacional tienen algunos una lógica de mitigación y otros una lógica de adaptación. En Uruguay lo estamos enfocando como un conjunto y voy a explicar por qué. La oportunidad de que todo esto nos permita desarrollo rural. En el Uruguay el 73% de los productores, el 73% de la superficie está en manos del 15% de los productores y el 75% de los productores ganaderos son pequeños productores de economía familiar. Las oportunidades que el mundo nos da deben transformarse en oportunidades para la mayor cantidad de gente. En definitiva, la construcción de competitividad. Eso nos lleva a que nuestras principales políticas públicas definidas en nuestro programa de gobierno hace 5 años, estamos en el último año de esta gestión, pero que además vienen algunas de estas con fuerte impulso de gobiernos anteriores, tienen que ver con la promoción en el mercado internacional y promover la competitividad y la diferenciación de nuestros productos, entrar o desarrollar una lógica de intensificación sostenible, practicar políticas públicas vinculadas a la adaptación al cambio climático, porque nuestros sistemas productivos están expuestos a la variabilidad climática que les describía en el inicio de esta presentación, desarrollo rural y sobre todo fortalecimiento institucional. Esto que estamos haciendo, que las 4 instituciones que organizaron este Congreso han practicado esta línea, la de fortalecimiento institucional. Si nosotros sumamos las kilocalorías en el menú de alimentos que el Uruguay produce, en el año 2005 Uruguay producía alimentos para 9 millones de personas. Ahí pongo las carnes, y ahí pongo los granos, pongo los cereales, el arroz, la soja, el trigo, la cebada. Hoy el Uruguay produce alimentos para 28 millones de personas. De manera de que en las demandas para satisfacer la seguridad alimentaria global, Uruguay tiene una oportunidad donde desarrollarse. Su desafío es de qué manera aprovecha mejor esa oportunidad. Inserción internacional.
Uruguay tiene acceso a 144 mercados en el mundo y practica esta política de manera permanente. En los últimos 4 años abrimos 20 nuevos mercados, 4 para la carne. China no era un mercado importante hace unos pocos años. La revolución de demanda de China en muchos rubros vinculados con la alimentación es por todos ustedes conocida, pero en carnes vemos cómo hoy China se ha transformado en uno de nuestros principales clientes, pero también observemos que de lo que China importa, después de Australia, que suministra el 51%, el segundo país que está abasteciendo a China es Uruguay. Con una diferencia, estamos del otro lado del mundo, no estamos al lado como está Australia o Nueva Zelanda, lo cual todos ustedes saben que implica un doble desafío. Si comparamos los precios de venta en cortes congelados sin hueso, podemos ver Uruguay, Australia y Nueva Zelanda y Brasil, y podemos observar lo que el presidente del INAC permanentemente dice: algunas cosas debemos estar haciendo bien para que el promedio de recaudación que reciben nuestras exportaciones esté consistentemente por encima, y hacerlo bien no es lo que hace una institución, es lo que hace un país. Es un país que apuesta a la calidad, al compromiso, es un país que debe apostar a los desafíos que tenemos para el futuro y que solamente los va a poder resolver si los resuelve con una lógica país, no con una lógica empresa. ¿Cómo producir alimentos? No ya para 28 millones de personas, sino para 50 millones de personas de una manera sostenible. La intensificación sostenible es la clave. Nosotros no vamos a vender calidad si no convencemos al mundo de que nuestros sistemas productivos son sostenibles. Y sostenibles en esa lógica, en la lógica de una intensificación agrícola que tenga como objetivos la seguridad alimentaria, el desarrollo social, la sustentabilidad ambiental, y que conjugue todo eso. En el Uruguay creemos que desde el punto de vista de la producción de carnes tiene que ver, en primer lugar, con aumentar la cantidad de uso de un recurso del cual Uruguay tiene mucho y utiliza poco, que es el agua, pero también de una política activa y comprometida en la promoción, planificación y conservación de nuestra principal riqueza en términos de biodiversidad, que son nuestras pasturas naturales. Las praderas naturales del Uruguay son un formidable sistema, o muchos ecosistemas, donde el Uruguay tiene más de 400 gramíneas y más de 190 especies de leguminosas que conjugan nuestra principal riqueza. El agua y la biodiversidad de nuestros campos naturales son las principales herramientas que no pueden faltar en una lógica de intensificación sostenible. Yo hablé algo de cambio climático. Uruguay desarrolló los primeros estudios de América Latina en huella de carbono en carne, arroz y leche, en el entendido de que la contribución de gases de efecto invernadero que nuestros sistemas productivos hace en términos globales es mínima, pero también en el entendido de que la preocupación sobre el medio ambiente puede transformarse en una necesidad sentida por el consumidor o, en el peor de los casos, en una barrera para arancelaria el comercio. Y por lo tanto, un país que tiene en la producción agropecuaria la base de su economía tiene que saber exactamente en qué posición relativa en términos de emisión está. La lógica del Uruguay, obviamente, tiene que ser la lógica comprometida con la reducción de emisiones, por unidad de producto. Nunca podemos pensar en que el mundo va a tener seguridad alimentaria con reducción de emisiones globales por parte de la agropecuaria. Es ilógico. Lo que tenemos que aumentar es la eficiencia. La buena noticia es que aumentar la eficiencia productiva en cualquiera de nuestros sistemas agrícolas va en el mismo camino de disminuir la emisión por unidad de producto y se transforma en un elemento a considerar. Pero al Uruguay se le va la vida en la lógica de adaptación al cambio climático.
y no tanto en la lógica de conocer la mitigación. Estamos convencidos que hay una estrategia de ganar, 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 que permite producir más alimentos, contribuir a la seguridad alimentaria global, reducir la pobreza generando oportunidades para los uruguayos, disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero por unidad de producto, pero a la vez construyendo resiliencia para reducir vulnerabilidades al cambio climático, en particular a los eventos extremos que, como dije al principio, en nuestro país son las sequías. Nuevamente, si miramos en perspectiva hacia dónde van nuestras políticas, a promover el uso sostenible y el manejo de nuestros recursos naturales, a desarrollar políticas descentralizadas en materia de recursos naturales, a desarrollar redes público-privadas para sostener, para construir esas políticas de sostenibilidad, pero también, que es con lo que voy a terminar esta conferencia, a asumir el compromiso de desarrollar bases de datos y sistemas de información geográfica que estén al servicio de la calidad de los productos y del ambiente. En el Uruguay hablamos mucho de la trazabilidad. Yo en este congreso voy a plantear un desafío que asumimos como país, que es pasar de la trazabilidad a la construcción de un sistema nacional de información agropecuaria, que sobre la base de los sistemas de información geográfico que se han utilizado para la trazabilidad ganadera nos permita construir algunos atributos adicionales a los que hemos construido. El Uruguay desarrolló la trazabilidad, es un ejemplo de trabajo interinstitucional, la desarrolló como un bien público, hay muchos millones de dólares transferidos al sector privado en este sentido. Esto facilitó la apertura de algunos mercados, ha tenido que ver obviamente con la competitividad, pero en realidad lo que a nosotros nos permite es, además de identificar el número del animal, el propietario, el año, la raza, el sexo y la ubicación geográfica, nos permite agregar información vinculada a los niveles de aguas en los suelos, vinculadas a la información meteorológica, vinculadas a la condición climática, a los sistemas remotos, actualmente articulando entre el Instituto de Clima y Sociedad de la Universidad de Columbia con nuestro Instituto de Investigación. Ya hace muchos años que tenemos un balance decádico, es decir, decádico cada 10 días de la situación de agua en nuestros suelos. Esta base de datos nos permite construir un sistema de información y soporte para la toma de decisiones que nos permita hacer más accesible la información, que se ponga de manera adaptada a la necesidad de cada sistema productivo. En síntesis, es desarrollar un potente sistema de soporte y toma de información y soporte para la toma de decisiones, desarrollado como un bien público, con articulación interinstitucional, con sensoriamiento remoto, con mediciones de crecimiento de pasturas, monitoreo de agua en el suelo, sumado a la información de productividad que surge de la trazabilidad en el último punto de la industria frigorífica, que asocie la agricultura con la ganadería y que nos permita desarrollar niveles de información que se transformen en atributos de calidad adicional a lo que normalmente es considerado como calidad de un producto. Nosotros podemos concebir los atributos de calidad en los atributos organolépticos, la terneza, la jugosidad, el sabor. Podemos tener otros atributos de calidad que tienen que ver con el bienestar animal, o que tienen que ver con la inocuidad, o que tienen que ver con la sanidad, todas condiciones necesarias, pero tenemos otros atributos de calidad que tienen que ver con lo que yo llamo el valor agregado ambiental,
que tienen que ver con transmitir que no estamos produciendo algo que no sea sostenible. No estamos vendiendo carne, estamos vendiendo un alimento. Y estamos vendiendo un alimento que no pone en riesgo el futuro suministro de las futuras generaciones. Esa forma moderna de agregar valor solamente puede ser desarrollada como estrategia país. Si nosotros tenemos que, y acá seguramente hay especialistas en el tema de la carne a los cuales no tengo nada para agregarles ni enseñarles, pero yo podría decir que en carne vacuna los tres principales drivers de agregación de valor son el país, la raza y la forma de crianza o la forma de alimentación. En el primer driver, que es el país, es donde yo digo, el Uruguay tiene el desafío de presentarse al mundo como un país que, basado en estos sistemas de información, le dé, me sobra, le dé al consumidor la certeza. Esto no lo puede hacer ninguna empresa, esto no lo puede hacer ninguna corporación, por grande que sea, porque ninguna corporación puede llegar a tener la decisión política y estratégica que un país puede abondar. Y voy a poner un ejemplo que no tiene que ver con agregar valor por diferenciación de producto. Voy a poner un ejemplo que tiene que ver con agregar valor por el lado de mejorar la eficiencia e incorporar tecnología. Sobre la base de nuestro sistema de trazabilidad, en este momento estamos desarrollando en un proyecto con una cantidad de instituciones que voy a describir a continuación, caminos de investigación por el lado de la genómica que apuntan a medir eficiencia de conversión y asociarlo eso a determinados grupos genéticos y incorporar en la selección genómica la mejora. También en la calidad del corte. Es decir, Uruguay se está transformando en un país donde, si tenemos el 100% de los animales identificados y tenemos una trazabilidad en el campo que se junta con una trazabilidad en la industria, y la trazabilidad en la industria va hasta el corte, me gusta siempre poner el mismo ejemplo, podemos identificar aquellos animales que están dando la mayor proporción de cortes valiosos y utilizar eso como una herramienta de información en la mejora genética, no de rodeos de pequeña o mediana escala, sino tener un rodeo, un país manejando la información al servicio del mejoramiento genético. De manera de que cuando hablo de información, no solamente estoy hablando de darle información al consumidor, también estoy hablando de usar la información inteligentemente para construir nuevas ventajas competitivas que le mejoren el negocio a quienes están en él. Este proyecto que inauguramos hace pocos días, participa la Sociedad de Criadores de Hereford del Uruguay, participa el Instituto Nacional de Carnes, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, el Instituto Clemente Estable, que es un instituto en el Uruguay que tiene que ver con investigaciones genéticas, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, dándole forma a los aspectos de gobernanza de estas redes interinstitucionales que tienen que manejar niveles de información que, como la información es poder y la información es negocio, desarrollar buenos sistemas de gobernanza para saber hasta dónde los bienes son públicos y en qué momento, sobre la base de bienes públicos, se desarrollan atributos como propiedad privada. Con esto termino. 10.000 años de transformaciones. La humanidad pasó de una sociedad de cazadores y recolectores a una sociedad donde la agricultura comercial está basada en esa foto que ven ahí. Un mundo que tiene el desafío de producir en los próximos 30 años más alimentos que lo que produjo la humanidad a lo largo de toda su
su existencia en un mundo de muchos cambios, de muchas transformaciones, transformaciones de la urbanización. Vivimos en un mundo distinto, vivimos en un siglo urbano, donde hay más gente en las ciudades que en los medios rurales. Vivimos en un siglo asiático, el eje económico del mundo pasó del Océano Atlántico al Océano Pacífico. Vivimos en un mundo donde hay cambios en la dieta, vivimos en un mundo donde la satisfacción de las necesidades tiene que darse en una lógica de cadena de suministro, donde el tamaño de los establecimientos aumenta, donde los problemas de diversificación. Y a mí me gustaría, el otro día compartíamos con un australiano que vino a inaugurar una sede del Instituto de Clima y Sociedad de Columbia, acá en el Instituto Nacional de Investigación Agropecuario. Compartíamos algunos conceptos que se pueden resumir en esto. Él dijo una frase y que a mí me gustó mucho, es decir, que no podemos predecir el futuro. Lo que podemos hacer es tratar de planificarnos para insertarnos en el futuro. Y en el punto 1, 2 y 3, en el 1 y en el 2 está la síntesis de todo lo que hablé hasta ahora. Las políticas públicas tienen que apuntar a eso que está ahí. Pero la filosofía, el objetivo final es ser especiales, es diferenciarnos con una marca, es proyectarnos al mundo como un país confiable, como suministrador de alimentos en cantidad y en calidad, entendiendo por calidad desde las características organolépticas, sanitarias y de inocuidad a aquellos atributos vinculados a la mayor cantidad de información, directa o indirectamente asociado con ese alimento que un consumidor recibe en forma envasada. Y desarrollar y adoptar las tecnologías y los sistemas de información que nos posicionen en el mundo como un país que se lo identifique como un proveedor de alimentos de calidad premium, con salud en la dieta y con sostenibilidad en el ambiente. A mí me gusta repetir una frase inteligente que es: envasamos de producto de la gente del INAC, que dice: envasamos naturaleza y vendemos confianza. Ojalá podamos entre todos, y ojalá recibamos de todos ustedes en el Congreso y fuera del Congreso las contribuciones y las críticas que siempre son bienvenidas a este enfoque que es la construcción de lo que llamamos el Uruguay agrointeligente. Muchas gracias y buena estadía.